Bueno, buenas noches a todo el mundo. Yo creo que está funcionando todo. Voy a coger mi agua. Tengo por aquí. Y nada, ahora en cuanto vea que funciona todo, pues empezamos. ¿Estáis? Veo Facebook. Vale, yo creo que ya está todo. De modo que, bueno, pues vamos a empezar el directo de hoy, que en principio em, iba a haber un vídeo, que bueno, habrá, si no mañana pasado seguro, pero pues lo he tenido que cambiar porque ha habido unas declaraciones de Putin de última hora y bueno, pues digamos que no quería dejar este tema sin comentar, ¿vale? Mientras estáis llegando, os recuerdo, y este va a ser ya, yo creo, el último empujoncito, os comparto, súper contenta, el vídeo que me han enviado hoy y que he estado subtitulando a última hora. La primera ayuda humanitaria que enviamos y que yo pues ayudé a recoger, a grabar, a llevar, etcétera, 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 en julio de este año a Donbass. Una parte la entregamos in situ y otra parte pues eran las ventanas que todavía quedaban pendientes de instalar. Firmamos el contrato, pagamos por las ventanas, pero siempre hay un tiempo, ¿no?, en el que se instalan. Yo ya sabía que estaban instaladas, pero estaba esperando a que me mandaran un vídeo y pues entiendo que lo han tenido que pasar un poco mal porque pues no se imaginaban muy bien cómo grabarlo, cómo hacerlo, cómo tal. O sea, como que casi puedo sentir las veces que igual intentaron hacer estas tomas para que salieran lo mejor posible, porque al final son médicos, em, no trabajan con contenidos digitales, pero ahí está. Ahí van, está subtitulado, pero yo lo iré traduciendo de fondo también para que aquellos que estéis haciendo cualquier cosa y escuchando esto a modo de podcast podáis también no parar de hacer nada. Мы находимся в поселке Роскового типа Толоковка. Estamos en el pueblo de Здесь Tolokovka. были установлены два Se пластиковых окна instalaron dos ventanas de PVC благодаря помощи gracias наших a la ayuda друзей с de nuestros amigos Испании. de España. Вот. Окна установлены. Las ventanas ya están instaladas Вот второй этаж. y Второй esta es la этаж. segunda planta Второй этаж que también требует ремонта, necesita требует восстановления. reconstrucción. Рядом со мной представитель Tengo a mi lado a una trabajadora амбулатории. del ambulatorio. Пожалуйста, есть у вас что сказать Por favor, по ¿quiere decir поводу algo выполненных respecto a работ? los trabajos Да, realizados? здравствуйте, я работаю медсестрой в Толоковской Buenos días, trabajo амбулатории. como Нам enfermera en el установили ambulatorio de два окна, Tolokovka. спасибо Nos han большое. instalado В dos окна. ventanas, muchas Окон вообще gracias. не было, No была había casi пленка, ventanas, había más осень bien на dворе, plástico. скоро холодно будет. Ya es otoño, Спасибо вам pronto hará большое. frío. Muchas Если gracias y можете, ojalá pudieran может, ayudarnos un окажите poco нам más помощь еще какую-нибудь, потому что зима на носу, porque se отопления acerca el нету. invierno y no tenemos calefacción. Muchas Спасибо gracias. большое. Bueno, pues empezamos con este punto. Dejaré luego en la descripción del vídeo toda la información sobre la recogida de la ayuda humanitaria. De verdad es el último empujoncito. La idea es instalarles todas las ventanas. Faltan muchas, porque esas dos no fueron algo planeado, sino que nos dijeron, mira, tenemos que ser prácticos, nos hacen falta ventanas, tenemos plásticos en vez de cristales y se acerca el invierno y no vamos a poder atender a estas personas. De modo que voy a poner aquí el banner. De modo que, por favor, luego dejaré en la descripción del vídeo en YouTube, juraría que ya está toda la información. Luego lo dejaré también en un comentario fijado, todo lo referente a la recogida de la ayuda humanitaria. Por favor, el que pueda, con todo lo que pueda. Todo suma y yo hoy pues estoy como un tanto emocionada, estoy cansada, pero bueno, estoy muy emocionada también porque ya os digo, puedo imaginarme lo que ha tardado esta gente porque yo estuve muy pesada con que me mandaran el vídeo porque las ventanas llevaban como 2 semanas instaladas ya o así. Tenía fotos, pero no quería incluir las fotos en el vídeo y que fuera una cosa como más, ¿no?, cercana. Y casi me puedo imaginar
las tomas que ha supuesto el el hablar con la enfermera, el no sé qué, o sea, una persona que al final crea contenido audiovisual de forma constante, creedme que cuando hablo con la gente de a pie, o sea, de a pie en el sentido audiovisual de la palabra, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese mundillo, o cuando salen en algún vídeo, yo es que me doy cuenta siempre muchísimo de que, pues, a veces es como cuesta tantos intentos, de modo que, bueno, muchas gracias a los que colaborasteis entonces, a los que ya habéis colaborado esta vez también. Es muy importante, para mí es muy importante, para ellos es mucho más importante que para mí. Y bueno, pues espero que pronto pueda compartiros un vídeo bonito de las ventanas instaladas, de la gente feliz y bueno, pues de un pueblo más, ¿no? Que es un pueblo más al que hayamos ayudado y un pueblo menos al que hay que ayudar. Dicho esto, pues empezamos con el tema que nos ocupa. Ha hablado Putin. Luego, si queréis, hacemos un válido de lo que han dicho los medios de comunicación occidentales al respecto. Le voy a definir con la palabra vergüenza. Bueno, a mí me encanta la palabra catalana vergoña, no sé por qué, pero es que es vergoña máxima, de verdad. Han escrito sobre que ha hablado Putin y, bueno, vamos primero a lo que ha dicho, ¿no? Y luego ya os cuento lo que, lo que han dicho los medios y lo que si queréis lo vemos en directo. Bueno, pues básicamente estos días en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Gerson y Zaporozhye, en relación a lo que ha sucedido con la contraofensiva ucraniana, que bueno, pues ahora mismo controla el territorio de Kharkov, que antes, o sea, esa parte del territorio de Kharkov que antes controlaba Rusia, que os recuerdo, y esto lo recuerdo mucho para que todo el mundo pueda hacerse a la idea del cuadro real de lo que está sucediendo allí, territorio que representa más o menos un 1%, de 1 al 2, de lo controlado por Rusia a día de hoy del territorio ucraniano, ¿no? Pero bueno, pues esa región está allí. Em, Lógicamente las personas, yo he visto algunas entrevistas y les han intentado sacar lo más grande sobre el ejército ruso y con mucho tacto las personas intentan evadir esta cuestión, o sea, no evadir, sino los médicos les han preguntado si han colaborado con hospitales rusos y han dicho que es una información médica que no quieren desvelar. Ay, mi perro. Bueno, pues como que con mucho tacto han intentado decir la verdad y no resultar detenidos, porque hace poco sacaba El País, todo orgulloso, un reportaje de que los colaboracionistas con el régimen ruso ahora mismo están siendo detenidos por el régimen de Kiev. Esto supongo que entendéis que en un mundo avanzado, en lo que se supone que es Europa, em, pues no debería tener lugar, puesto que básicamente es tratar a unos civiles como si representaran algún tipo de objetivo estratégico militar. Es una barbaridad. Pero bueno, Em, teniendo en cuenta lo sucedido en Kharkov, lógicamente la operación, lo que Rusia denomina como la operación especial militar, necesitaba de un cambio de estrategia. En el directo anterior, creo, ya avancé, o en el anterior a este quizás, ya avancé que desde varios frentes, por así decirlo, de la sociedad rusa, sobre todo los corresponsales de guerra que trabajan sobre el terreno, se ha pedido y se ha hablado mucho y se ha reflexionado mucho. Estamos hablando de canales de Telegram, muchos de los cuales pasan de 1 millón de seguidores, son mastodontes de la opinión pública. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de movilizar a la población, porque en Rusia se quejaban ellos de que se daba el curiosísimo caso de que en Donbass, en paradas de autobús,
se moría gente, mientras que en Moscú y en otras ciudades se celebraban los días de la ciudad gastándose millones de rublos con pomposos fuegos artificiales, como si esta situación, esta operación especial militar, no influyera en el resto del país si solo fuera cosa de Donbass. Bueno, pues existía esta opinión de tener que reforzar de alguna forma el frente. Se hablaba desde hace mucho tiempo, y yo creo que solo el más ciego no lo ve, de que Rusia llevaba en guerra mucho tiempo, y ahora mismo la guerra pues se está desarrollando en el terreno ucraniano, ¿no? Pero es una guerra proxy que realmente es entre Rusia y la OTAN. Em, ya sabéis que yo esto lo llevo diciendo mucho tiempo. eh, Hay multitud de factores que nos lo indican. El hecho de que sea la OTAN la que envíe las armas, el hecho de que haya mercenarios de la OTAN, el hecho de que el ejército ucraniano reciba ayuda y formación de la OTAN, en fin. Y esto sin mencionar el golpe de Estado subvencionado por los Estados Unidos en el año 2014, esto sin mencionar todo lo que se ha gestionado desde la Embajada de los Estados Unidos en Kiev, en fin. Hay sobradas pruebas, hay hasta en YouTube un vídeo de la que era como una especie de comisaria de los asuntos europeos, la señora Nuland, donde básicamente explica cómo hay que hacer y cómo hay que proceder con el golpe de Estado en Kiev. Lo borraron, pero juraría que la gente lo volvió a resubir. Estuvo en YouTube y era de dominio público desde que sucedió aquello. Entonces, teniendo en cuenta pues estas variables, ha sucedido una cosa que muchos sabíamos que iba a suceder en algún momento. Bueno, sucedieron dos, una de las cuales era más probable que otra. La primera, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, junto con las regiones de Gerson y Zaporozhye, han pedido em, o sea, han mm, solicitado la organización de referéndums, han aprobado, mejor dicho, de puertas para adentro, han aprobado la organización de referéndums para su futura adhesión a la Federación de Rusia. Y es precisamente esa la parte donde esas repúblicas han pedido, ¿no?, su anexión al territorio de la Federación de Rusia. El que pensó a partir del... Mirad, todo empezó por las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. He contado esta historia en infinidad de ocasiones y tampoco es que tenga muchas ganas de repetirla ahora entera. Pero cuando sucedió aquel golpe de Estado pagado y organizado desde los Estados Unidos, cuando pasó aquello que muchos terminaron llamando la revolución naranja del Euromaidán, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk inicialmente no estaban pidiendo la independencia ni estaban pidiendo ninguna anexión a Rusia. Se empezó a prohibir el idioma ruso. Hubo personas, algunas de las cuales aparecen en mis reportajes en este mismo canal, hubo personas que lo pasaron muy mal cuando el SBU, el Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, empezó a desaparecer a algunos para darles una lección de lo que supondría estar en contra del Euromaidán. Bueno, pues cuando sucedió todo aquello, las repúblicas lo que pedían era la autonomía. Y esto es importante recalcarlo porque cuando pedían la autonomía dentro del territorio ucraniano, con la conservación, por supuesto, del idioma ruso, que no se persiguió, o sea, que empezó como a entrar en persecución de forma paulatina, si bien bastante rápida. Inicialmente, cuando se firmaron los primeros acuerdos de Minsk entre la Unión Europea, Rusia, estuvo ahí de mediadora, juraría que también, pero sobre todo estaba la Unión Europea, Ucrania y la parte de Donbass.
En aquellos acuerdos estuvieron los Minsk I en el año 2014 y los del Minsk II en el año 2015. Se establecía que Ucrania cambiaría su constitución para darle a esas dos repúblicas el estatus de autonomía que estaban pidiendo. Se pactaba también el cese del fuego, que nunca se produjo, y sí se produjo por parte de las repúblicas, y hay muchos, los combatientes o los milicianos de dichas repúblicas que denuncian el hecho de que estuvieron en las trincheras sin poder disparar nada y que desde el otro lado nunca se dejó de disparar. Esta información está completamente avalada por la propia misión OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Esa misión estuvo en el territorio de Donbass contando víctimas, contando ataques de un lado y de otro y comprueba su documentación aportada desde el año 2014. Corrobora lo que estoy diciendo ahora mismo. Los ataques no cesaron. Es más, cuando se intensificaron en los 8 años hubo varios puntos y uno de los puntos en los que más se intensificaron fue justo antes del inicio de la operación especial de Rusia. Fue, juraría que unos 4 o 5 días antes de que Rusia entrara en el territorio de Donbass, cuando Ucrania bombardeó como nunca a esa pobre población. Pues bien, teniendo en cuenta que los acuerdos de Minsk en los cuales la Unión Europea se dispuso a mediar para dialogar, para mantener o establecer, organizar en todo caso el diálogo entre ambas partes, quedaron en agua de borrajas, en absolutamente nada, y no hubo ningún esfuerzo por parte de la Unión Europea para solucionar esta situación más allá de un par de firmas que se quedaron en aquellos papeles que hoy llamamos los acuerdos Minsk II. Pues bien, cuando sucedió aquello y Ucrania siguió bombardeando a la población civil, muchos, yo ni siquiera todavía estaba en las redes sociales y esta cuestión pues también escapó de mi memoria, de mi día a día, como escapó del día a día de muchas personas. Sí denuncié lo que ocurrió allí en 2014, pero fue a título privado, puesto que ni siquiera tenía redes sociales de forma tan pública como los tengo a día de hoy. Pues bien, en aquellos momentos cuando vimos que los acuerdos de Minsk terminarían quedando en nada, muchos, para nuestros adentros, supimos que un día Donbass sería Rusia y que esa población jamás se pondría de rodillas, que aguantaría lo que fuera necesario, pero que una vez que se les negara la posibilidad de ser autonomías dentro de Ucrania, una vez que no hubo ningún acuerdo pacífico y una vez que escuchamos al entonces presidente Poroshenko decir que los hijos de Donbass estarían en sótanos mientras los niños ucranianos irían a los colegios, muchos supimos entonces que esto, lo que acaba de ocurrir, lo que está a punto de ocurrir ahora, era absolutamente inevitable. No sabíamos cuántos años tomaría, pero es algo que todos teníamos en mente. Por eso cuando me escribían comentarios en Twitter como Donbass será liberado por Ucrania, bueno, jamás contesté a ninguno, pero son gente que ya antes de conocerles me imaginé que no volvería a ponerse de rodillas. Bueno, nunca estuvo de rodillas, que no se pondría por primera vez, esta vez tampoco. Y ya después de conocerles y después de haber trabajado meses en ese territorio, os aseguro que es una población que antes firmará su propio exterminio a volver a formar parte de aquel país que les hizo la vida imposible durante tantos años. Creo que es comprensible y creo que más allá de la geopolítica existe una cuestión humana y humanitaria y es un tema que tenemos que entender. Porque a veces, cuando tienes que explicarle a unas madres que han perdido a sus niños a causa de unos bombardeos que no tenían nada que ver con ellas,
que ahora mismo la constitución que tienen que acatar es la ucraniana, habiendo venido esas bombas desde el lado ucraniano, juraría que cualquier persona en su sano juicio entiende perfectamente por qué esas madres jamás aceptarían tal cosa. Em, bueno, pues eso era una cuestión más bien inevitable, se sabía que iba a ocurrir, por eso también en Donbass se celebró la operación especial, porque de alguna forma ellos sabían que esa operación especial acercaba su pronta eh, anexión al territorio ruso que ellos al final sienten como su verdadera patria. Nunca dejaron de hablar ruso y nunca dejaron de tener familiares en Rusia, la gran mayoría de ellos. Y bueno, nunca dejaron de anhelar esa posibilidad de volver a casa. Eso para ellos. Y al final, teniendo en cuenta que trabajé codo a codo con esa gente, siento que es mi deber contaros su versión, dejando de lado opiniones o reflexiones ajenas, al menos de momento, porque es su visión y su sentir los que han sido privados desde hace muchísimos años de ningún tipo de espacio ni cobertura en los medios de comunicación europeos. De modo que, bueno, este pequeño espacio estará ahí para que su versión sea escuchada por todo aquel que quiera pasarse por aquí a escucharla. Bueno, pues se ha solicitado, se están organizando ya los referéndums, se ha solicitado a Rusia que una vez celebrados los referéndums, en el caso de que la población de dichas regiones así lo decida, Donbass pase a formar parte de la Federación de Rusia. A raíz de eso, pues se produce el discurso de Vladimir Putin. Esta mañana lo estuvieron esperando ayer, pero bueno, se hizo esperar y hoy en grabado ya lo han retransmitido. En el discurso, lógicamente, habla sobre que la razón principal de esta operación militar especial ha sido precisamente es la liberación de Donbass, de modo que, por supuesto, que si dichas repúblicas toman esta decisión, pues Rusia hará lo necesario para que lo antes posible pasen a formar parte de la Federación de Rusia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para garantizar la seguridad de los nuevos territorios se han tomado varias decisiones, han estado modificándose algunas leyes rusas, entre las cuales últimamente se modificó el Código Penal, donde se introdujeron palabras como la movilización, donde pues se introdujeran penas por eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con el terreno militar al 100%. Se ha estado preparando la legislación rusa para pasar a esta nueva fase. Se podría decir que la operación militar especial pasa a una tercera fase, que ya veremos si se va, a declarar como una guerra de forma oficial o no, o se seguirá llevando en términos de una operación militar especial. ¿Qué implicaciones tiene esto y qué traducción deberíamos darle y qué análisis se podría hacer en este sentido y cómo nos va a repercutir a nosotros en tanto en cuanto europeos o ciudadanos de países que de forma indirecta ahora mismo están haciendo la guerra contra Rusia? O en todo caso ayudando a llevarla a cabo. Bueno, pues en primer lugar, aparte de la aceptación y la preparación de la futura anexión de estos territorios, se ha decretado la movilización parcial de la población. Esto se hace por varias razones. Para fortalecer el frente, puesto que bueno, pues la operación militar especial se ha ido desarrollando, para el que la haya seguido de cerca, se ha ido desarrollando en términos de menos a más. Se ha intentado siempre llevar a cabo mm, movimientos militares tácticos de lo más quirúrgicos posibles y se ha intentado movilizar a la menor cantidad de tropas para esta cuestión.
Los que lo hayáis seguido de cerca sabréis que realmente el ejército ruso allí no participaba ni siquiera el 10%. Todo se basa en los ejércitos de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, así como también algunos batallones privados, algunas compañías privadas rusas y pues aportaciones de las repúblicas, la principal de las cuales fue Chechenia y realmente poquito más. A partir de ahora no se va a realizar una movilización total, la movilización parcial consistirá, y esto es importante, en un 1% de todos los reservistas que hay en Rusia. Los reservistas no se elegirán de forma aleatoria, sino que son todos aquellos que ya han pasado el servicio militar. No se llamará a las filas a todos aquellos que estén cumpliendo el servicio militar en estos momentos. No recogerán a nadie de ninguna universidad, ni se empezará a reclutar chavales en la calle de forma aleatoria. Los que serán llamados a filas serán todos aquellos reservistas que ya hayan cumplido el servicio militar y que pertenezcan a las profesiones que ahora mismo se requieran en la operación militar especial. Es decir, si en el frente se requieren, pongamos un caso así como, ¿no? Random, electricistas, todos aquellos que tengan esa formación dentro del término militar serán llamados a filas, pues en orden de, pues me imagino que habrá algún tipo de algoritmo, ¿no? Que al final haga la elección de esas personas. Se reclutarán un total de 300.000 personas, que representan, repito, un 1% de todos los reservistas que hay en Rusia. Un 1%, 300.000. Calculemos, creo que son como 25 millones de personas, si no me equivoco, el total de los reservistas que Rusia puede aportar. 25, momento. Bueno, 30 millones realmente, no sé por qué digo 25 millones, es que es tan fácil como multiplicar por 100. Tres meses se me ha, pues 30 millones de personas están actualmente en la reserva, de modo que lo que se está movilizando es una cosa minúscula. Se seguirá desarrollando todo esto en términos de operación militar especial, me imagino, puesto que el enfoque que se le está dando es intentar movilizar la menor cantidad de recursos posibles para conseguir la mayor cantidad de resultados. Esto pues tiene realmente varias razones. La contraofensiva ucraniana y la necesidad de seguir avanzando sobre los frentes, de modo que hay que reforzar algunos frentes que ya se quedan para que los territorios que se anexionen a Rusia estén totalmente seguros. Y también, pues, yo creo que asegurar los frentes en términos de la guerra contra la OTAN, contra el occidente colectivo, como ha dicho el ministro de Defensa ruso. Bueno, pues el que no lo vea, la Guerra Fría nunca se fue a ningún lado. Lo que pasa es que hubo muchos años en los que Rusia no estuvo preparada para llevarla a cabo de una forma más o menos organizada y de una forma más o menos realista. De modo que todo el país se estuvo preparando para seguir con la misma Guerra Fría que jamás terminó desde hace muchos años, ¿no? ¿En qué se traduce esto? El tema de la movilización parcial y el tema de la anexión de los territorios. Si los territorios se terminan anexionando, la guerra de la liberación de Donbass pasa a ser de una liberación de unos territorios amigos a la liberación de los territorios propios. Es decir, habrán, porque las regiones de Donbass entrarán o sea, pasarán a formar parte del territorio de Rusia en sus términos administrativos. Esto es fundamental.
Los términos, cuando hablamos de algo, de que un territorio pasa a formar parte de otro más grande en términos administrativos, o firma una constitución o se declara independiente en términos administrativos, quiere decir que si hay una parte de ese territorio que el gobierno central de dicho territorio de momento no controla, se asume que esa parte es la que falta por liberar. Es decir, que entra, por así decirlo, dentro de sus fronteras ampliadas. De modo que, si la República Popular de Donetsk entra dentro del territorio de Rusia, sin haber sido controlada por completo, Rusia, en términos legales, para ellos mismos, quiero decir, estará mañana, o bueno, después, el día después, de que eso suceda, estará luchando para liberar su propio territorio. Me imagino que entendéis que eso tiene muchas afectaciones y facilita mucho el tema de la movilización, lógicamente, porque antes en la operación especial no se contemplaba la movilización. Ahora sí, porque si, o sea, esa movilización va a estar completamente justificada de cara a la población, puesto que si estamos al final luchando por nuestros territorios, es lógico que utilicemos para ello los medios de nuestros propios reservistas. Cosas importantes que también se van a llevar a cabo. Se van a regularizar las tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Se está preparando la base legislativa para que todos aquellos milicianos barra soldados de las repúblicas pasen a formar parte del ejército de la Federación de Rusia. De modo que se les equipararán los sueldos y todos los trámites administrativos, muchos de los cuales eran una piedra angular y suponían un problema importante en las vidas de esas personas que estaban, valga la redundancia, entregando, ¿no?, sus vidas, para defender, lo que ellos creen su patria y de alguna forma estaban luchando codo a codo con Rusia, pues les estaban amargando la vida bastante esos problemas administrativos que se irán a medida de que esta gente pasará a formar parte del ejército regular de la Federación de Rusia. Ahora vamos con los análisis. Una vez explicada más o menos grosso modo la situación, vamos con los análisis. El primero que hago, y yo creo que el más importante y es el que más seria y más triste me pone quizás, porque yo llevo 10 años viviendo en España, ya más de 10. Yo pago mis impuestos aquí, yo tengo mi vida aquí y bueno, yo me siento europea y me siento responsable por lo que hemos hecho con estas personas civiles y por lo que estamos haciendo ahora también. Y voy a explicarme. No solo no hicimos nada para que se cumplieran, bueno, tampoco voy a decir hicimos, hicieron, ¿no? Al final fueron los políticos europeos los que nos metieron en esto. No solo no hicieron nada para que se cumplieran los acuerdos de Minsk, no solo estuvieron jugueteando con Ucrania, que si entraba en la OTAN, que si se salía de la OTAN, que si entraba en la Unión Europea, que si no, promoviendo con ello cada vez más la división y las diferencias entre la población ucraniana, haciendo prácticamente imposible la pronta reconciliación entre esas dos partes, la rusa, ¿no?, y la antirrusa, por llamarlo de alguna manera, o la prorrusa y la antirrusa. No solo no se hizo nada con los acuerdos de Minsk, sino que cuando el conflicto terminó por estallar terminó por estallar en términos ya internacionales con Rusia, em, lo mejor que se les ocurrió fue enviar armas y hacer que Rusia se convierta en una especie de paria internacional, o intentarlo, porque no les ha salido. Lógicamente, Rusia tenía preparados otros mercados y en términos de la globalización es absurdo pensar que lo que no se venda en la Unión Europea no se va a poder vender en China, en la India e incluso en la propia Unión Europea a través de la China y la India, ¿no? Que es al final lo que está sucediendo. Pero me siento de verdad profundamente consternada por el hecho de que aún a día de hoy
la Unión Europea esté trabajando no solo en contra de la población civil de Donbass, que me es infinitamente cercana por los meses que pasé trabajando allí, sino también contra la población europea, que me es infinitamente cercana porque al final yo soy parte de esa población. Es triste ver cómo la gente pierde sus trabajos, cómo las empresas entran en crisis, cómo nos están arruinando, cómo ahora mismo vamos a pasar una crisis energética en invierno, todo porque supuestamente desde los medios de comunicación se vende que tenemos que aguantar un poco más. ¿Para qué? ¿Para parar esta guerra? Son 7 meses de sanciones, 7 meses de envíos masivos de armamento a Ucrania. En 7 meses, el único territorio que han recuperado es un 1% de todo lo controlado por Rusia. Y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk están cada vez más cerca, junto con las regiones de Zaporozhye y Gerson, cada vez más cerca de unirse a Rusia. ¿Qué coño hemos conseguido? Parar la guerra. Se sabía perfectamente que así no se iba a conseguir. Que la única manera de pararla era recurriendo a los acuerdos de Minsk que Rusia mencionó una y otra vez. Intentamos negociar. Cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania empezamos a negociar. ¿A qué nos ha salido en los medios de comunicación, verdad? Como negociando en el territorio ucraniano, Zelensky dijo que no y paró las negociaciones. Los medios de comunicación europeos no se hicieron eco demasiado de ello. La segunda vez que negociamos fue en Turquía. ¿Sabéis lo que hicimos? Pedimos a Rusia que dejaran salir los barcos con grano para los países más necesitados. Creo que sacamos decenas de barcos, si no cientos de ellos, no, decenas seguro. Tengo los documentos de todos los puertos y de dónde fueron todos los barcos. ¿Sabéis cuántos fueron a los países necesitados de las decenas? 4. Esa fue la segunda vez que rompimos negociaciones con Rusia y que los medios de comunicación no lo contaron. Porque depositaron su confianza en que se establecería a partir de la salida de esos barcos a los tan necesitados países pobres, se seguiría produciendo el diálogo necesario para que este conflicto por fin adopte una forma que no sea una militar. Y lo que se obtuvo a cambio fueron barcos con grano ucraniano saliendo para la Unión Europea, los países, supongo que más necesitados, occidentales, no sé. Y lógicamente la ruptura de todas las negociaciones a partir de ahí. Nadie quiso negociar nada más. Vendieron el grano, lo sacaron de Ucrania y siguieron enviando armas. Supongo que cualquier persona con 2 dedos de frente, que me empezaría a escuchar, me imagino, o sea, muchos de vosotros me empezaríais a escuchar por el inicio de la operación especial, pues bien, de todos los que me escuchasteis, cualquier persona con 2 dedos de frente entiende que enviar armas desde la OTAN no hace nada que no sea escalar el conflicto. Querían escalarlo más porque quieren deshacerse de las armas antiguas, porque quieren fabricar armas nuevas y hacer negocios millonarios a razón de ello, porque les da igual cuántos ucranianos caigan por el camino. Por supuestísimo que les da igual cuántos rusos, si quieren debilitar a Rusia a toda costa, quieren impedir la unión entre Rusia y la Unión Europea, Europa en general y Alemania en particular. Quieren alejar a Europa de los recursos naturales rusos para empobrecerla y así hacerla más dependiente. Sigo, lo he dicho en multitud de ocasiones, pero bueno, repetirlo una y otra vez no está de más. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que enviar armas a un país, siendo además una alianza militar, no va a traer nada que no sea la escalada del conflicto. Querían una escalada del conflicto, han lanzado sus mejores planes para la contraofensiva ucraniana,
Están ahí los mercenarios de la OTAN, la operación estuvo diseñada desde la OTAN, hay pretextos de sobra como para que Rusia desate la Tercera Guerra Mundial a la de ya. Y se la declare a la OTAN porque en el fondo la OTAN ya se la ha declarado a Rusia. Y se está haciendo como que no, pero en realidad es que sí. Y bueno, querían una escalada del conflicto y aquí está. Se van a movilizar 300.000 hombres más. Teniendo en cuenta que Ucrania ha perdido prácticamente la mitad de su ejército, se calcula, lógicamente estos son datos que no dan los medios de comunicación porque hay que aparentar que Ucrania está ganando este conflicto, pero si las pérdidas de Rusia han sido considerables, las de Ucrania han sido absolutamente devastadoras. Y bueno, pues se quedará muy probablemente al final de este conflicto sin ejército, sin una gran parte de su territorio, y ya veremos en qué fronteras y quiénes van a ser, guiño guiño a Polonia y Hungría, entre otros, quiénes van a ser los que al final terminen aceptando dentro de sus fronteras un cachito de un territorio que hasta hace poco era ucraniano. Bueno, pues ya veis, se acerca el invierno y haremos muchos directos sobre esta cuestión, pero se acerca el invierno y me parece muy necesario recalcar esto una y otra vez y ojalá cada vez más gente sea consciente, porque cuanta más gente sea consciente y cuanto antes alcemos la voz, antes terminará toda esta barbaridad. Vamos a pasar frío y hambre, perder trabajos y destruir empleo para que en Ucrania siga la guerra y para que los señores de la guerra, la gran mayoría de ellos originarios de Estados Unidos y en todo caso de Gran Bretaña, se sigan llenando los bolsillos con las desgracias ajenas y con conflictos que ellos mismos diseñan y provocan durante años, para que cuando estallen puedan ponerse las botas a base de recaudar el mismo dinero que nosotros no veremos en toda la crisis que va a estallar con la tontería de la actuación de la Unión Europea, que por alguna razón prefiere defender un interés lejano de los Estados Unidos y de la OTAN a defender el interés que debería ser cercano de su propia población. Un momento. Muchísimas gracias, Tanausu. Alfonso Daniel, gracias también. Voy a ver si hay alguna pregunta. Espero que la mayoría de los rusos no odien a España. Muchas gracias, Adrián. No, en Rusia no, si no odiamos ni a Ucrania. Muchísimas gracias, Robotrix. Me alegro mucho verte por aquí. Y no, en Rusia se quiere mucho a España, ¿eh? Y hay mucha tradición de fraternidad con España y hay mucho sentimiento positivo, ¿no? O sea, eso, sentimiento de fraternidad, no quería repetir la palabra, pero es así. Hay mucho sentimiento de fraternidad con el pueblo español, de modo que no se preocupe nadie. Rusia no odia a España y los rusos mucho menos. Ya está, yo creo que lo tengo. Bueno, pues los de Ole Sanciones y los que estaban hablando del PIB, me hace mucha gracia siempre cuando la gente calcula y dice, es que el PIB ruso es como el italiano, que tú dices, hombre, pues entonces si le das una vuelta podrías llegar a la conclusión de que no todo en la vida es el PIB, sino el cómo se gasta, porque Italia difícilmente podría mantener ningún frente abierto ni en Ucrania ni en ningún otro sitio. De modo que, pues esto de, no, es que vamos a calcular el PIB, no, es que Rusia está económicamente arruinada. Hombre, pues para movilizar a 300.000 hombres y ahora sacar una ley según la cual se van a pagar las hipotecas de todos aquellos que participen como combatientes en la operación militar especial, pues hombre, no sé.
de algún lado tendrá que salir el dinero, ¿no? La operación militar especial, la economía rusa, lo dije cuando inició todo esto, llegaba muy saneada. O sea, es una cuestión que se esperaba. Vamos, me la esperaba yo cuando pasó lo del 2014, no se lo iban a esperar en el gobierno de Rusia. Y esa es quizás la parte que más echo en falta en España, en particular en la Unión Europea en general. No hay ningún plan, no hay ninguna previsión, no hay ninguna sensación de que alguien sepa hacia dónde estamos yendo y parece que todo el mundo está actuando con una, no sé, vacua intuición que además siempre resulta ser errónea, o sea, en base a los susurros estadounidenses de una oreja a otra. Es que no se entiende. ¿Qué hemos conseguido con las sanciones? ¿Que la economía rusa vaya peor? Mentira. Hombre, no va peor. Es más, se han ingresado con menos, habiendo vendido muchísimo menos gas a Europa, han ingresado más por el gas que han vendido solo en Europa. Si los datos están ahí. En cambio, las economías, o sea, la deuda pública de Rusia creo que es un 16% o así. La deuda pública de España es un 120. Estamos arruinados. Y no lo digo desde el sentido de, no, bueno, es que qué bien se vive en Rusia y qué mal se vive en España. No, lo digo desde el sentido de que, hombre, yo puedo comprender a la población rusa que se fía de su gobierno. Lo que no puedo comprender es que un gobierno que tiene 120% de deuda pública prácticamente esté hablando de enviar ayuda de ningún tipo a ningún otro sitio, pero si no, si estamos para que nos ayuden. Y los alemanes más de lo mismo, y los otros, y los de la moto, y todos. Hoy Sánchez se ha reunido con Bill Gates, se ha dicho que vamos a dar 180 millones para desarrollar la Agenda 2030, pero estamos atontados. 180 pero vamos a ver, que hay colas de hambre aquí. Pero que 180 millones, pero ¿hacia dónde? O sea, es que, no sé, es como si sale mañana, o sea, pero vosotros ni os imagináis el revuelo que se montaría en Rusia si mañana saliera Putin y dijera, bueno, chavales, no estamos muy allá, tenemos unos 120% de deuda pública, tal, le estamos destruyendo empleo, nos hemos metido ahí en un conflicto, estamos ahí mandando armas a medio mundo, pero hemos decidido que a partir de ahora, pues vamos a implementar la agenda de un tercer país en nuestras fronteras y encima vamos a poner dinero para ello. Pero o sea, es que se montaría en las calles de Rusia el carajal que Europa se esperó que se montaría con la operación especial. Lo que pasa es que el término patriotismo desde estas fronteras se entiende mucho peor que desde las rusas. Yo como he vivido las dos partes, entiendo perfectamente porque la gente al final no sabe. O sea, en primer lugar, la población rusa no está tan politizada como la europea. Y en segundo lugar, la población rusa sí vive con el recuerdo de lo que es la patria, de lo que es el sentimiento nacional, cosa que aquí se ha perdido desde hace mucho tiempo. Entonces, ya no solo tenemos como España el problema social, iba a decir sociodemográfico, que en el fondo lo que pasa es que es mejor separarlo. Pero bueno, no solo tenemos el problema social, de que el patriotismo como tal está intrínsecamente relacionado necesariamente a unos determinados sectores de la población, lo cual es una tontería como no hay otra igual. Pero bueno, pues unos lo han vendido, otros lo han comprado, entonces entre todos, pues estamos entre rojos y azules pegándonos constantemente. Pero vamos a ver que mañana estalla la Tercera Guerra Mundial, ¿qué vamos a hacer? Debemos más dinero del que tenemos. Ejército, ninguno. Los tanques que intentamos enviar a Ucrania, la mayoría no se pueden sacar ni siquiera de los hangares en los que están, porque en la medida en la que han avanzado desde la puerta del hangar para cruzarla, ya les han salido 4 fallos, porque no hacemos ningún gasto en defensa, porque supuestamente la OTAN, ¿qué? Que nos compra por piezas, que nos ha comprado por piezas a todos. La Unión Europea, la Unión Europea en su conjunto y cada país de la Unión Europea en términos particulares. ¿No fastidies? O sea, que a mí lo que me preocupa, porque vamos, en Rusia, yo os lo explico porque considero que es una parte que debéis conocer, porque más allá de demonizar,
a discursos políticos, más allá de demonizar a poblaciones enteras y nacionalidades, hay que comprender por qué pasa y en base a qué. Y lo he repetido 1000 millones de veces, que yo no soy ninguna ilusa de, no, es que bueno, las relaciones internacionales son paz y amor y estamos ayudando a Ucrania. Se la suda Ucrania a todo el mundo. Despertad. A los únicos a los que parece importaros es quizás a los 4 que tenéis todavía la banderita de Ucrania puesta en la foto de perfil. Y ni siquiera, porque lo hacéis por mero postureo. Se la suda a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. A la Unión Europea porque parece que no tiene otra salida que no sea hacer lo que la OTAN diga, es decir, plegarse a los intereses de los Estados Unidos, que este territorio lo compró por piezas desde hace muchísimo tiempo y lo sigue comprando por piezas cada vez más. Lo sigue ya comprando en la totalidad. Ya pronto van a poner un sello con una bandera estadounidense y van a poner distrito número 51, estado número 51, aquí, Europa. Bienvenidos. Eso es lo que pasa. Entonces, yo entiendo desde el punto de vista de que todo se mueve en base a intereses y no en base a vamos a salvar la sagrada población de no sé en dónde, pues teniendo eso en cuenta, entiendo los intereses de los Estados Unidos, defienden sus intereses, tienen un interés nacional que defienden expoliándonos a nosotros en primer lugar, a los europeos. Vale, entiendo la parte rusa que defienden sus intereses que llevan siendo atacados desde hace muchísimo tiempo, que han pasado por 2 guerras mundiales, no fastidies. Napoleón, o sea, entiendo perfectamente el punto de vista ruso y el interés que defiende Rusia. Claro que sí. Y entiendo, más allá de tomar partido por unos o por otros, entiendo la división entre Rusia y Estados Unidos. Y la parte de China y la multipolaridad, todo eso lo entiendo. Lo que no entiendo es el puñetero punto de la Unión Europea en dónde estamos. ¿Nuestro interés cuál es? ¿Pasar hambre para que en Ucrania qué? Porque si me dices, no, es que bueno, vamos a pasar hambre porque somos muy buenos y en Ucrania va a terminar la guerra. 7 meses de sanciones, 7 meses. Y a día de hoy, el ejército ruso que mañana entrará en el territorio ucraniano contará con 300.000 soldados más. Lo único que se ha conseguido en la Unión Europea con las sanciones y con el envío de armas ha sido prolongar el conflicto, aumentar la cantidad de víctimas y ahora aumentar escalar el conflicto aún más. Joder, vamos, yo no soy de los que defendieron eso, pero los que se han puesto la bandera de Ucrania en el perfil como para eso, se tienen que sentir la mar de decepcionados. Si es que les llegó a importar Ucrania en algún momento dado, que esa es otra. Voy a ver. Ay, se me ha ido el puntito de vuestras preguntas. Voy. Muchas gracias, Jaime. Creo que estaba por ahí Hulk, que siempre está. Sí, aquí. Muchas gracias por estar aquí en todos y cada uno de los directos. Muchas gracias, Ernesto, también. Y además por hacerte miembro. Los miembros, qué grandes sois. Alfonso, Daniel, gracias por el segundo sticker, creo. Aquí hay una pregunta de Jorge. Gracias por estar ahí en primer lugar, siempre que estás. Hola, Lío, ¿hasta dónde crees que llegará la escalada bélica? ¿Qué tiene que pasar para que empiece una negociación seria? ¿Estamos todos locos o qué? No va a haber una negociación seria, muy probablemente. La escalada bélica, esto también es importante decirlo. Ahora todos los periódicos occidentales están diciendo Putin ha amenazado al mundo, Putin ha amenazado al mundo con armas nucleares. Palabras textuales ha dicho, vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance para proteger el territorio de la Federación de Rusia, lo cual creo que tendría que hacer cualquier país en su sano juicio. En cuanto a la escalada ya es máxima y escalará más en la medida en la que la OTAN ponga más carne en el asador. Lo que pasa es que no creo que escale mucho más en el sentido de que la OTAN ya no le queda nada, a la Unión Europea ya no le queda nada más. Hemos echado toda la carne en el asador con el tema de las sanciones y ahora incluso estamos entrando en el terreno de las contrasanciones. Estamos quitando, no lo decimos mucho en los medios, pero por lo bajini, quitamos alguna que otra sanción para que parezca
o sea, para poder comprar cosas y no quedarnos del todo sin recursos, pero que parezca que seguimos aprobando paquetes de sanciones, de modo que los últimos paquetes de sanciones han implementado alguna contrasanción. Bueno, pues aparte de eso, Europa no puede hacer más. ¿Qué va a hacer? Movilizar, porque el siguiente paso ya es movilizar a la población. Este es también el problema de la estrategia de la Unión Europea y de la OTAN en general. Han echado toda la carne en el asador desde el principio y lo siguiente que pueden hacer es ya meter tropas de forma abierta, declarar la guerra y meter tropas, sobre todo la Unión Europea. ¿Qué van a decirte? Querido español, vamos a mandar tu ejército a que luche en Ucrania. Nadie lo va a entender. Ni hay un patriotismo de la Unión Europea, ni hay tal amor ya a estas alturas de la vida a Ucrania, como para que la gente esté dispuesta, perdonad, a mandar a sus soldados a ir allí a luchar en el conflicto. De modo que la escalada bélica lo único pues, que puede pasar es que sigan enviando más y más y más armas, que sigan metiendo mercenarios por lo bajini y bueno, pues que la movilización en Rusia en vez de a un 1% escale a un 2 o un 3. Pero no creo que sea necesario mucho más porque los recursos de Ucrania son finitos, tienen la población que tienen y por mucho que lo intenten, lo más probable, como termine esto, será con la consecución de los objetivos de lo que en Rusia llaman la operación militar especial. No va a haber otra. Ni van a estar dispuestos a entregar los territorios conquistados, ni van a estar dispuestos tampoco a... Bueno, si es que esa es la única, en el fondo. Ucrania no va a estar dispuesta a ceder, a reconocer que Rusia controla esos territorios y que pasan a formar parte de Rusia, y Rusia no va a estar dispuesta a ceder dichos territorios. Europa va a seguir haciendo lo que la OTAN diga y por lo tanto es Estados Unidos y Ucrania, pues en el fondo más de lo mismo. Y como a Estados Unidos le sigue interesando vender cada vez más recursos energéticos a Europa a precios desorbitados, les interesa que siga el precio de los recursos energéticos también, les interesa deshacer que Europa se deshaga de las armas antiguas y tenga que comprar armas nuevas. A las armamentísticas estadounidenses, lo cual impulsará su economía. Como todo esto interesa, no va a haber desescalada del conflicto, va a haber una escalada, puede que paulatina, pero en teoría la negociación seria, al menos por mi parte, no, ya no se espera. Hubo dos intentos, uno en Turquía, otro en Ucrania, ambos intentos fallidos, uno por parte de Zelensky se canceló y otro por parte de la Unión Europea, que se llevaron el grano y se fueron por ahí. De modo que estamos todos locos o qué, pues eso parece, y esto me imagino que seguirá como una cosa, encallará en algún momento y hasta que no se consiga ahí va a estar, ya sea un año, 2, 3, 4, los que sean necesarios. Porque tampoco veo que Putin tenga pensado hacerlo esto rápido y como sea. Se va a intentar llevar de la forma más paulatina posible y bueno, pues disfrutaremos de las propias sanciones que nosotros mismos imponemos. Jesús, parecemos gilipollas. Todavía hay gente que me dice, es que eres una defensora de Putin, pero señora, si estoy pagando más impuestos que nadie. Vamos, que los mismos que vosotros, me refiero. Estamos pagando más impuestos que nadie. Estamos en una situación económica que nos va a llegar el agua al cuello ya, pero por favor, deje de contarme, me da igual lo que haga Putin. Me da igual. O sea, entiendes que yo mi sueldo lo cobro en euros aquí y cotizo por él aquí y la seguridad social la tengo aquí y todo lo tengo aquí y se está yendo a la mierda y ya no sé cómo decirlo a la gente, no sé cómo comentar el hecho de que no estamos haciendo lo correcto y que cuantas más absurdeces nos metamos en la cabeza de no, porque esto es un territorio de paz y de amor y estamos a favor de la democracia, pero ¿democracia de qué? Si ni siquiera puedo hablar de esto sin que me desmoneticen los vídeos, se me ponga en shadowban, se me borren vídeos de TikTok, se me borren vídeos de Instagram. Tengo carteles así de que me van a borrar las cuentas porque los temas son sensibles. ¿Pero qué democracia? ¿De dónde?
Si esto es una oligarquía de toda la vida de Dios. Y no entréis en, no, pues porque es que en Rusia es peor. Bueno, pues nada, en Senegal es peor aún. Porque directamente no dejamos de trabajar, empezamos a cultivar 4 patatazuelas ahí mal colocadas, a comer 200 calorías diarias y bueno, pues llegamos al Congo senegalés. Fenomenal. Eso es muy buena idea. Y aún así, igual habrá una hipotética Somalia que llevan pasando hambre ahí con las tropas estadounidenses haciendo de las suyas no sé cuánto tiempo y todavía podremos decir que todavía no estamos del todo mal, pero ¿estamos atontados o qué nos pasa? No sé, yo cuando llegué aquí hace 10 años se suponía que esto era la civilización. Se suponía que esto era la bomba. De relojería, no te jode. Vamos, es que no fastidies. Y eso se ve mucho más y eso te da como más rabia porque se ve mucho más cuando tú llegas a este territorio. Yo llegué a estudiar, ¿no? Pero bueno, cuando tú llegas, tienes una impresión de lo que va a ser. Y lo era. Pues, pero poco a poco, de repente, o sea, todas las personas que llegamos aquí a trabajar y a aportar y a sumar y a intentar que este lugar sea uno de los mejores lugares del mundo para vivir, de repente, joder, es que tú ves que el sitio al que tú llegaste con el sitio en el que estás ahora no tiene nada que ver y te fastidia, porque tu vida está aquí y la quieres aquí y tienes ya, o sea, todo está aquí y quieres que esto vaya bien. No, pero ¿por qué no te vas a dar consejos a Rusia? Porque no vivo allí. Vamos a ver, que yo no me vine aquí con las maletas de la operación especial a contaros ningún rollo. O sea, si esto es de casualidad que estoy hablando de esto, y estoy hablando de esto en primer lugar por la razón tan puramente egoísta de que yo pienso vivir aquí, que yo vivo aquí y me toca pagar impuestos aquí y me toca pagar el triple por las cosas aquí. Y yo es que no sé si la gente es que no vais al supermercado o qué pasa, pero es que los de la dichosa banderita de Ucrania que están ahí defendiendo la paz en el mundo. Callándose cuando la gente se muere en 1.000 millones de otros lugares y encima, vamos, es que, ¿qué pasa? Que esta gente no es consciente de que mandando armas y diciendo quiero que se muera hasta el último ruso, pues no están del todo defendiendo lo que son los derechos humanos, ni en Ucrania ni en ningún otro sitio. Vamos, no fastidies. De verdad. Si es que la gente es que es tan absurda a veces. O sea, es que siento que os utilice como hoy como una especie de psicólogos, pero es que es absurda, ¿eh? Es que es absurda. Y lo peor es que lo va a pasar igual de mal que los demás. Hola, Liu, ¿crees que esto se termina si Rusia llega a Kiev y derroca el gobierno nazi? Los medios hablan del éxodo de rusos al exterior. Saludos desde Chile. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a 87. Bueno, esto es ridículo, de verdad. Éxodo de rusos hacia el exterior. Vamos a ver. Para ir de Rusia a Turquía ha habido overbooking siempre. Desde que entraron las sanciones, sobre todo porque y en general todos los aviones que han volado desde Rusia a otros países para luego terminar muchos en Europa o directamente quedarse en esos países, se ha congestionado ese tráfico. Lo que pasa es que nunca te lo contaron hasta que ahora tenemos una perfecta, pero ¿de verdad os lo creéis? O sea, ¿en serio hemos llegado al punto en el que os pensáis que por 300.000 rusos mal movilizados ahora están cogiendo las maletas familias enteras y yéndose hacia una Europa donde ni siquiera les dan visados? ¿O a dónde van? ¿A Ucrania? ¿Que algunos habrá ido? Pues sí, hombre, claro. Pues cómo se fueron artistas de Rusia, actores, no sé qué, y ahora la mitad está volviendo allí. Claro, porque bueno, se dieron cuenta de que en Israel no les iban a pagar toda la vida, que les pagaron cuando dijeron no a la guerra, me cago en Putin y todo eso, y luego de repente resultó que la OTAN jamás paga los juguetes rotos. Ni cuida los juguetes rotos, mucho menos cuando los rompe ella misma. De modo que eso es una cosa de usar y tirar.
Y ahora se han dado cuenta. De repente, y han vuelto a Rusia y ahora están tranquilísimos ahí esperando un par de meses a ver si se les pasa el odio a la operación militar especial. Porque, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero vamos, que los rusos no están tan politizados como para coger la maleta. O sea, es que los rusos han pasado por 2 guerras mundiales. Si esto no. Además, es que el gobierno ruso, y todo esto yo no lo estoy diciendo desde el punto de vista de opinión. Eso es así, tal cual. No, o sea, podéis pensar que es una propaganda. No, no, que eso es así. Que yo he vivido 18 años en Rusia, es impepinablemente así. Pues Rusia también ha tenido un tiempo de preparación, porque Putin no ha entrado ahí y dijo, bueno, vamos a movilizar la mitad del país, que les caiga como un jarro de agua fría, pero si hasta ayer en Moscú estaban celebrando el Día de la Ciudad, estaban ahí tirando fuegos artificiales y todo eso, la gente estaba ahí como viviendo a lo suyo y ahora muy paulatinamente entrará en la dinámica de una guerra proxy contra, como diría el ministro de Defensa ruso, Occidente colectivo. Em, y bueno, pues si se termina, si Rusia llega a Kiev, pues no sabría decirte. Igual si llega a Polonia también se termina. Que están ahí los polacos. ¿Rusia anexará Kharkov, Mykolaiv, Odessa en el futuro próximo? Podría ser. Si llega a controlar esos territorios, definitivamente sí. La OTAN, o sea, esta es opinión. Yo no hablo aquí como la representante de nada, pero si llega a controlarlos, yo creo que sí. La OTAN y la Unión Europea eligieron quemarse. Vienen cambios de gobierno en Europa. Grande lío. Muchísimas gracias, J. Richter. Es como muy alemán, Richter. El apellido. Em, o igual es checo, son cronas. Sí, es una pena que la Unión Europea esté eligiendo pegarse un tiro en el pie. Y sí, vienen cambios de gobiernos y vienen cambios de todo. Y en el fondo, en parte me alegro, porque llevamos demasiado tiempo con una tontería en la cabeza que no nos creemos ni nosotros en la Unión Europea. Y deberíamos empezar a pensar por fin en lo importante y dejarnos de tantas tonterías de pintar bancos de no sé cuántos colores del espectro, en fin, de arcoíris y cosas de esas. Y eso no quiere decir no apoyar la tolerancia o los derechos humanos. Eso quiere decir dejar de hacer tonterías que no sirven al final para mejorar la vida de nadie. Hola desde Alemania. ¡Halo! Ay, Alemania. Pues pronto, Jordi, va a haber unos cuantos reportajes desde ahí. Mierda. Siempre me salta el agua este. Ups, he desvelado una cosa que iba a ser sorpresa, pero sí, hay unos cuantos reportajes de Alemania. Espero publicarlos ahora, pues en unos días, de cómo están las cosas por allí y tal. Porque me gusta mucho el formato este de como reportaje, entrevista y tal, así que he hecho un par de cosas que intentaré editar y publicar con subtítulos en español. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, yo creo que es hora de ir concluyendo. Muchísimas gracias a los que habéis estado allí. Os recuerdo una vez más que en la descripción de este vídeo tenéis toda la información sobre la ayuda humanitaria que estamos organizando para los centros médicos de la región de Donbass para que puedan funcionar con normalidad este invierno. Así que el que quiera y pueda aportar, por favor, tenéis la cuenta y tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Nos vemos en el próximo directo. Espero que los próximos reportajes os gusten. Muchísimas gracias por haber estado ahí todo este tiempo y hasta muy, muy, muy pronto.